Sí, hola, buenas tardes. Un gusto volver a veros, a estar en esta aula. Os felicito a todos, lo hemos ido haciendo a medida que ibais entrando a todos el nuevo año y realmente un lujo volver a teneros y sentiros, escucharos y veros en esta aula. Bien, hoy creo que empezamos y no podíamos empezar mejor, porque nos acompaña Adela Cortina, la doctora Adela Cortina, y como siempre sabéis que me gusta hacer una pequeña presentación de las personas que vienen. Es muy complicado hacer una pequeña presentación de la doctora Adela Cortina por su bagaje y su currículum, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Es catedrática de Ética y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universitat de Valencia desde 1986, doctora honoris causa por varias universidades españolas y también extranjeras, directora de la Fundación EDNOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones Empresariales. Es la primera mujer miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y vocal del Comité Asesor de Ética de la Investigación Científica y Tecnológica. Y su magisterio siempre está ligado a temas de una gran relevancia social. Y entre todos ellos, a mí sí que me gustaría destacar su incansable trabajo por concienciar a la sociedad, por concienciarnos a todos y a todas, que el odio y el rechazo a las personas pobres y vulnerables, a los que consideramos que no van a aportar nada a la sociedad, debe ser ética y jurídicamente reprobable. Este es un pensamiento que ella ya lleva trabajando mucho tiempo, yo diría que casi más o menos, si los datos no me engañan, unos 20 años, y ella acuñó con el término diaporofobia. Es un término, además, que ustedes pueden buscar en el diccionario de la Real Academia Española y lo encontrarán definido. Hablar de su actividad académica supone introducirse en un análisis del Google académico de aproximadamente más de 100 páginas, con lo cual les invito a que vayan introduciéndose y leerlo. Pero ahora lo que sí que quería era, además de escucharla, remarcar en esta presentación algunos de los premios que ha recibido en los últimos años, simplemente en los últimos años. Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por Ética de la Razón Cordial, Premio Nacional de Ensayo por ¿Para qué sirve realmente la ética? También ha recibido la alta distinción de la Generalitat Valenciana en un reconocimiento por su labor en el ámbito de los valores éticos y cívicos. Premio Palabra de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, resaltando en él que estamos realmente ante una filósofa y ensayista que concede la máxima importancia a las palabras como recurso fundamental para el entendimiento. Premio de Derechos Humanos de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía, otorgado por su contribución de forma relevante a la lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos humanos. Premio Antonio de Sancha de la Asociación Editores de Madrid por sus aportaciones al valor y papel de la ética en la empresa, en la educación, en la cultura y en la vida pública. Y como no podía ser de otra manera, también ha recibido hace poquito un homenaje que recoge más de medio centenar de autores, de compañeros y compañeras, un homenaje en forma de libro que han llamado Ética y Filosofía Política, homenaje a Adela Cortina. Además, es una docente que ha abogado en su trayectoria porque la educación se base en la razón sentimental y no en la mera transmisión de conocimientos, destacando siempre que la filosofía tiene que salir de la vida y servir para la vida, y que la ética debe servir para ser justos y felices. Terminar señalando, porque yo creo que en este momento en el que estamos viviendo es muy importante, que también ha trabajado y trabaja en lo que llama la ética de la razón cordial, haciendo hincapié en que hablando se puede llegar a muchas cosas. Y lo saben, podrían continuar, lo he dicho al principio y muchas de las personas que están aquí presentes ya la conocen.
hablando sobre aspectos de su trabajo muy relevantes, pero creo que realmente hemos venido aquí para escucharla a ella. Así que simplemente me queda decirle que, Adela, muchísimas gracias por compartir su saber, su trabajo y su tiempo. Cuando quieras. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esa presentación tan hermosa. Realmente las presentaciones siempre se pasan un poco de lo que toca, pero eso se agradece. Obviamente, muchas gracias por la invitación a estar aquí esta tarde con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras. Y, por supuesto, para mí es un gusto estar otra vez con gentes de la Naugran, a las que tanto aprecio desde hace mucho tiempo. Creo que es una de las mejores iniciativas de la universidad, la de haber formado un grupo de gente que tiene afán de cultura, tiene ganas de saber, porque el mapa de la vida ha cambiado enormemente y ahora que vamos a durar, por lo que dicen, 100 años, 150 años, y según los transhumanistas no nos vamos a morir nunca, pues tenemos que ir pertrechándonos de muchas tareas para que no sea un final demasiado aburrido, porque la verdad es que una eternidad de aburrimiento no creo que nos apetezca a nadie. Por eso me parece extraordinario que se hayan creado toda esta serie de iniciativas y que haya tanta gente que esté disfrutándolas a lo largo de la vida y mucho más allá. Gracias por estar aquí esta tarde cuando podíais haber estado haciendo tantas otras cosas y habéis preferido venir aquí a que compartamos un rato de reflexión y de diálogo después. Cuando os comenté cuáles eran los temas que yo proponía, pues el que más os gustó fue construir una democracia auténtica, ética y política, y es de lo que voy a hablar esta tarde. Empezando por recordar que en sus trabajos de filosofía de la historia, sobre todo en la paz perpetua y en la metafísica de las costumbres, Immanuel Kant en el siglo XVIII proponía un proyecto por el que se pretendía llegar a una paz duradera. La situación que había vivido la humanidad a lo largo de los siglos había sido siempre situaciones de guerra actual o de guerra que estaba ya en potencia. Siempre el temor de la guerra estaba en el horizonte y, sin embargo, lo que Kant propone en el siglo XVIII es un proyecto para una paz duradera. La expresión es una paz perpetua, es una palabra demasiado fuerte, pero paz duradera me parece que es importante, porque entendía que tanto la ética como la política, como el derecho, tenían que tener como meta construir una sociedad en paz, una sociedad que no tuviera miedo a guerras, una sociedad con una paz basada en la justicia. Para eso, ¿qué es lo que había que hacer? La propuesta era no a través de la lucha, no a través de las guerras, así no se consigue la paz, sino a través de lo que hoy podríamos llamar la democratización de todos los estados. El proyecto sería ir construyendo estados democráticos, sociedades democráticas, algunas democráticas todavía no eran, pero ya eran estados de derecho. Se tendría que ir construyendo sociedades democráticas y el progreso en la democratización traería una sociedad en paz. A mí me parece que el proyecto kantiano es de lo mejor que nos podemos proponer y en el momento actual y desde hace algún tiempo creo que nuestra gran apuesta es la apuesta por una democracia que creemos que está conquistada, pero no lo está. Y quiero empezar recordando que la democracia no está conquistada, sino que es algo que hay que conquistar día a día y que es una tarea que me parece que merece la pena que empleemos toda nuestra fuerza en ella, aparte de muchas otras cosas. Cuando Kant escribió en el siglo XVIII estos proyectos, a finales del siglo XVIII, ya estaban surgiendo y se habían ido conformando estados de derecho. Habíamos pasado de esa sociedad en estado de naturaleza a estos estados de derecho que tenían las siguientes claves. En primer lugar, en el Estado de Derecho la clave es el imperio de la ley, diríamos ahora mismo el imperio de la Constitución, de tal manera que es dentro del marco constitucional, dentro del marco de la ley, donde las gentes se pueden permitir el ejercicio de su libertad. Entendemos que por encima de todos están no los príncipes, no los emperadores, sino la ley es la que domina sobre todos. Luego, en el Estado de Derecho, la clave es el imperio de la ley.
en ese Estado de Derecho, las grandes claves serían trabajar por la libertad, la igualdad y la independencia. La libertad de todos como personas, la igualdad de todos como ciudadanos y la posibilidad de independencia, de tal manera que nadie tenga que depender de otros para hacer su vida. La siguiente clave que yo quiero recordar muy expresamente también es, y Kant lo saluda con mucho entusiasmo, es que ha nacido la figura, antigua por supuesto, pero que en ese momento es clave, la figura del juez. El juez es alguien que tiene que resolver las diferencias entre las personas de tal modo que no tengan que recurrir a la guerra. Cuando no existe la judicatura, cuando no existen los jueces, las gentes no tienen más remedio que recurrir a la guerra. El Estado de Derecho tiene como clave no solo el imperio de la ley, sino que sea el juez el que pueda dirimir en los conflictos de tal forma que no haya que recurrir a la guerra. Como vemos, todas estas características han ido acumulándose a lo largo del tiempo y conformando lo que van siendo nuestras sociedades democráticas. Y voy a añadir una característica más, aunque vendrán muchas más, la separación de poderes. Efectivamente, esta es una idea de Montesquieu, que todos los presentes conocen. Tiene que haber una separación entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Si los tres poderes se concentran en la misma mano, entonces no tenemos democracia, sino tiranía. Bueno, estas claves, que nacen ya en el siglo XVIII, van continuando a lo largo del tiempo y se van enriqueciendo con otras características que serían características democráticas importantes y que luego podemos sacar también en el diálogo, pero démonos cuenta de que en ese siglo XVIII, que es el siglo en que se produce la Revolución Francesa, se descubre la máquina de vapor, hay una sensación de que la humanidad está progresando. Hoy en día están saliendo muchos libros mostrando que efectivamente la humanidad ha ido progresando a lo largo de la historia, que si comparamos nuestro momento actual con la Edad Media o con la época antigua, creo que nadie nos cambiaríamos por alguien de aquella época. Efectivamente hemos ido progresando, pero en el siglo XVIII se pensaba que nuestro progreso iba a ser indefinido y Kant tenía confianza en que íbamos a caminar hacia esa sociedad pacífica en la que no hiciera falta recurrir de ninguna manera a la guerra, sino a lo sumo recurrir a los jueces y recurrir a la ley. Ese proyecto parece que se ha ido cumpliendo con sus más y sus menos y con sus grandes retrocesos, pero bueno, hubo un momento catastrófico que fue la primera mitad del siglo XX, en el que todos los presentes recordarán las dos guerras mundiales que supusieron un retroceso extraordinario. Había habido guerras en todos los países del mundo, pero las dos guerras mundiales fueron enormemente llamativas y muchas gentes recordaban que se pensaba que no íbamos a retroceder nunca tanto y, sin embargo, había sido un enorme retroceso en la idea de progreso. ¿Qué pasó después de las dos guerras? Que la humanidad empezó a pensar que efectivamente había que cambiar de tercio y recuerdan los presentes que la Declaración de los Derechos Humanos es de 1948. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esa Declaración de los Derechos Humanos lo que consagraba era que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a unos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y lo que consagraba es la democracia como mejor forma de gobierno. Se pensaba que para construir la paz, y recuerde todo el mundo que los derechos humanos se declaran precisamente con el afán de construir una sociedad pacífica, para construir esa sociedad pacífica hay que reconocer los derechos a todos los seres humanos y hay que considerar que la democracia es la mejora de las formas de gobierno. Efectivamente, a mediados del siglo pasado se produce un consenso en que la democracia es la mejor forma de gobierno o la menos mala, es la superioridad. ¿Qué razones hay a favor de la democracia? Se pueden dar muchas razones, ya que hablamos de ética y política, se pueden dar razones éticas de todo tipo. Por una parte, la primera, que me parece crucial y hay que tenerla muy en mente, es que la dolorosa experiencia de los totalitarismos que serían desde la perspectiva nazi, desde la perspectiva stalinista, desde la perspectiva de las dictaduras latinoamericanas, las tiranías son deplorables para la vida
de los seres humanos y, por lo tanto, las democracias significarían la alternativa a esos totalitarismos que son una experiencia tremenda. Por otra parte, la necesidad de tener sociedades estables, sociedades pacíficas. Las democracias son mucho más estables que las demás formas de gobierno. Y una clave que es fundamental, o dos, y es que, como decía tanto Rousseau como Habermas, de alguna manera la democracia es el tipo de gobierno en el que los destinatarios de las leyes son, de alguna manera, sus autores. Esto es clave. Si al fin y al cabo es preciso obedecer a las leyes, la pregunta es ¿por qué obedecer a las leyes? Porque al fin y al cabo son las leyes que nos hemos dado, aunque sea a través de representantes que hemos elegido. Los destinatarios de las leyes tienen que ser, de alguna manera, sus autores. Habría muchísimas más razones, pero no es cuestión de entrar en ellas, si viene a cuento después lo comentaremos. Lo bien cierto es que da la sensación de que hemos ido acordando que la democracia es la mejor forma de gobierno y, de hecho, desde los años 70 del siglo pasado se produce lo que Samuel Huntington llamaba la tercera ola de la democratización. La tercera ola de la democratización empieza en los años 70 y, si recuerdan los presentes, en los 74, en el año 1974, se produce la famosa Revolución de los Claveles, la Revolución Portuguesa. La Constitución española es de 1978. ¿En qué consiste en esa tercera ola? En que las democracias tradicionales siguen siendo democracias y además se fortalecen, pero se van sumando otro tipo de países que no eran democráticos, se van sumando a la ola democrática. Y se va haciendo desde el sur de Europa, Portugal, España, el resto de países, pero eso va pasando después a Alemania, a Oriente. Se van democratizando todos los países y se produce esa tercera ola de la democratización. Bien, sin embargo, esto ha ido cambiando, desgraciadamente, en el cambio de siglo. Parecía que esto iba a ser un camino de progreso, que no iba a haber regresos, pero en el cambio de siglo se produce un cambio al que se ha dado el nombre de consolidación de la democracia o recesión democrática. Se produce una recesión de la democracia, se produce una deconsolidación de la democracia. Esto se produce hacia los años 90 del siglo pasado, es decir, en el cambio de siglo, y ha sido una sorpresa para los que, como veo por los presentes que andamos todos por la misma edad, para los que habíamos nacido hacia mediados del siglo pasado, un poco después del siglo pasado en España, estábamos acostumbrados a que habíamos ido progresando cada vez más. Habíamos ido progresando hacia la democracia y en el año 78 habíamos dado el paso de una sociedad dictatorial o autoritaria a una sociedad democrática. Ya nos sentíamos como todos los demás países del entorno, que eran también democráticos, pero además se había ido produciendo también un cambio psicológico, un cambio de mentalidad, aquello que llamaba Lerner la movilidad psíquica, que consiste en algo tan importante como la idea de que los hijos vivirán mejor que los padres. La convicción de que los hijos iban viviendo mejor que los padres se habían ido esforzando, poco a poco habían podido darles a sus hijos una serie de posibilidades vitales y se pensaba que esto iba a ser siendo hacia el futuro. La educación se universaliza, la sanidad se perfecciona. Estábamos en un camino de progreso que parecía que nunca iba a acabar. Sin embargo, en el cambio de siglo se produce de pronto un choque y es lo que se llama la deconsolidación de la democracia o la recesión democrática. ¿En qué consiste? Consiste en que los países tradicionalmente democráticos pierden algo de calidad democrática. Los países emergentes, que parecía que iban a democratizarse, van cambiando el tercio hacia tiranías, hacia autocracias.
¿qué es lo que nos está pasando? La cuestión es de la mayor importancia y hay distintas explicaciones que se han venido dando. Una de ellas es la que da Farek Zakaria cuando dice que se ha producido un debate, una quiebra dentro de las sociedades democráticas. En el seno de todas las sociedades que reciben el nombre democráticas se ha producido una escisión entre dos tipos de democracias, las democracias liberales y de las democracias iliberales. Digo la palabra I, la letrita I con mucha fuerza, democracias liberales y democracias iliberales. ¿Qué significa esto? En principio, que en esos años 90 y en el cambio de siglo, todos los países en realidad decían querer ser verbalmente democráticos. Nadie decía no queremos democracia, sino que queremos una autocracia, queremos el autoritarismo. Nadie decía semejante cosa, pero en realidad iban produciéndose cambios dentro de las sociedades democráticas y Zakaria dice aparecen dos tipos de sociedades democráticas que son las democracias liberales y las democracias iliberales. ¿En qué se distingue una y otra? Creo que la reflexión de Zakaria es muy interesante y es la de decir que nos hemos acostumbrado a entender que la tradición liberal y la tradición democrática van unidas y, sin embargo, son dos tradiciones diferentes. Él entiende que la tradición democrática es la que aboga por elecciones regulares y entendremos que una sociedad ya es democrática con tal de que haya elecciones regulares. Pero la tradición liberal lo que dice es que todos los seres humanos tienen libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, lo que se llaman las libertades civiles y políticas. Con lo cual se da una unión a lo largo de la historia entre estas dos tradiciones y nosotros solemos entender, porque se han unido, que la democracia no puede ser más que democracia liberal y que es lo mismo decir democracia que elecciones regulares, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de conciencia, que todo esto entra dentro del paquete de la tradición democrática en general. Y Zakaria dice, no, son dos tradiciones y en algunos lugares se están separando, de tal manera que hay elecciones regulares, pero no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de conciencia, porque se cierran televisiones y radios, se cierran medios de comunicación, no se prohíbe, no se permite la reunión de las gentes en la calle y aunque siga habiendo elecciones regulares, no están acompañadas de ese tipo de libertades civiles y políticas. A mi juicio, esta opinión de Zakaria es de la mayor importancia porque creo que tiene razón en parte, que está ocurriendo en muchos países en los que se está frenando la libertad de expresión, de asociación y de reunión, por mucho que haya elecciones regulares. Entonces, el signo de la democracia tenemos que pensar si queremos que sea solamente elecciones regulares, porque por elección regular se puede, al final, eligiendo a alguien, acabar eligiendo a alguien que después se convierte en un dictador y en un totalitario. No hay cómo empezar a cerrar televisiones, a cerrar radios, a cerrar medios de comunicación, por mucho que haya elecciones regulares. Hay que ir con cuidado con que esos dos tipos de democracia sean coexistentes. Y entonces la pregunta es, ¿se puede decir que una democracia iliberal es una democracia? O si no hay libertad de expresión, asociación, reunión, no podemos estar hablando de una sociedad democrática. Creo que es muy importante en los conceptos que son conceptos políticos darse cuenta de que a lo largo de la historia se han ido cargando de contenido. Y a pesar de la distinción muy interesante de Zakaria, hoy en día cuando hablamos de democracia entendemos que las dos cosas tienen que ir juntas. No se puede de ninguna manera entender que en una democracia no hay separación de poderes. No se puede entender de ninguna manera que en una sociedad democrática no hay libertad de expresión, de asociación y de reunión. Mucho cuidado con entender que únicamente las elecciones regulares
permiten que estemos hablando de una sociedad democrática. Todo lo demás tiene que estar ya también inserto en nuestra concepción de lo que es una sociedad democrática. La pregunta es, hay dos tipos de democracias, liberales y liberales, pero la gran cuestión es que durante este tiempo se seguía diciendo que todos querían ser países democráticos, llamarse democráticos. Yo voy a hacer una pregunta verdaderamente tonta. ¿Se podría decir que China es un país democrático? Sin embargo, es un país democrático, por lo menos verbalmente. Y sin embargo, sabemos que con inteligencia artificial se está pudiendo reconocer facialmente a todos los individuos por la calle y tenerlos perfectamente catalogados para saber incluso qué piensan, qué sienten, qué quieren, qué hacen, tratando de estudiar sus movimientos. ¿Se puede decir que eso es un país democrático? Vayan pensando distintos países, todos llevan el cartel de democrático, pero todos son realmente democráticos. ¿Qué podemos entender por democracia? La cuestión es que, como decía Moisés Naim, que me gustaba mucho, ¿por qué a los dictadores les gusta parecer demócratas? Porque cuando un dictador toma una medida y cierra una televisión o se impone dice que es que eso es lo verdaderamente democrático, porque nos estaban imposibilitando llevar la democracia adelante. Eso no puede ser, usted no puede actuar de esa manera. Parecía que todos querían seguir siendo democráticos y, sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo desde 2016, se ha producido un cambio. Y el cambio es que ya ni siquiera todos hablan de que quieren ser democráticos. El gran triunfo de la democracia era, como decía Linz, que parecía que era el único juego en la ciudad, que no había más alternativas, que nadie proponía la autocracia, la tiranía, por lo menos verbalmente, nadie se atrevía a proponerlo. Pero cada vez más está apareciendo que no es el único juego en la ciudad, que están apareciendo otros caminos y otras posibilidades. Y en ese sentido es en el que están apareciendo últimamente una gran cantidad de libros que tienen unos títulos que son verdaderamente, iba a decir tenebrosos, tampoco hay que exagerar tanto, pero que producen cierto miedo. Contra la democracia, así mueren las democracias, el fin de la democracia, una serie de libros por autores muy bregados y muy sesudos que están previniendo contra que así terminan las democracias. ¿Cuál es el elemento fundamental, o a mi juicio el más interesante de todos ellos? Pues el más interesante de todos ellos, y quisiera que este mensaje quedara muy claro, es la idea de que las democracias pueden ir acabando, y las que ahora irían acabando, no es por un golpe de Estado, que es algo muy visible, es algo muy espectacular, sino por degradación y por erosión y por socavamiento. Y es con eso con lo que hay que ir con cuidado, porque los golpes de Estado son algo muy visible, sea militar, sea del tipo que sea, pero no necesariamente tiene que ser un golpe de Estado en el que acabe con una sociedad democrática, sino que las democracias pueden ir depauperándose poco a poco, se pueden ir socavando y erosionando poco a poco. Y van desapareciendo determinados medios de comunicación, o los medios de comunicación se van alineando en una determinada línea, o van desapareciendo la separación de poderes, o va desapareciendo una serie de elementos que son los típicos de la democracia, los que constituyen las democracias. No nos vamos dando cuenta, y esto es lo que ha pasado en otras sociedades, y el ejemplo que pone todo el mundo es el de la democracia de Weimar, que fue socavándose poco a poco y debilitándose poco a poco, y de pronto apareció una ideología fuerte y se eligió a Hitler por elección regular, es decir, se eligió a Hitler y entonces, una vez en el poder, claro, la persona que toma el poder cambia las reglas del juego,
pero se le eligió por elección regular y venía de una democracia que era una democracia muy bien constituida y que no tenía ningún problema como sociedad democrática. Si las sociedades democráticas se van depauperando y van perdiendo todos esos elementos que le dan la fuerza, bueno, puede ir cambiando de tercio y un buen día nos damos cuenta de que nos estamos despertando en una autocracia, en un autoritarismo, en una dictadura, y por eso he dicho desde el principio, y creo que es el gran tema, la democracia no está conquistada. Lo peor que le puede pasar es que creamos que lo está, y por eso hay que estar muy prevenidos para seguir trabajando activamente por ella. ¿Qué pasa en España? Evidentemente a los presentes nos interesa lo que pasa a todo el mundo, pero en España muy especialmente. En España no existe, en principio, no existe desafección o no existe propuestas en sentido amplio, en sentido abierto, propuestas alternativas a la democracia. De hecho, en el índice de The Economist de 2018, España está reconocida como una democracia plena. En The Economist hay una clasificación de sociedades democráticas y hay democracias plenas, democracias mixtas, democracias débiles, democracias híbridas. España está reconocida como una democracia plena y es de las 20 que están reconocidas en todo el mundo. Tampoco parece que la ciudadanía esté abonando propuestas que sean diferentes de nuestra sociedad democrática. Pero sí que hay una desafección enorme hacia la política. Y esta es una constatación que hacemos todos. Cada vez existe más desafección ante la política. Y cuando se pasan encuestas del CIS de por qué se produce ese tipo de desafección, pues la respuesta es fundamentalmente porque la democracia no satisface las expectativas de la ciudadanía, que ese sería un elemento, y por otra parte, y a mí me parece que me llama mucho la atención, porque la gente ve a los políticos como un problema y no como una solución. La gente está muy desanimada con los políticos y entiende que forman parte del problema, porque dicen textualmente, los políticos no buscan el bien común, sino que buscan su bien particular. Este es un tema que hay que tener muy claro y que creo que hay que intentar superar, porque ese es el tipo de cuestiones que no pueden mantenerse. Entonces yo quisiera entrar en esos dos temas, porque son los que me parece que preocupan más en España. El primero de ellos, que los políticos no buscan el bien común. Voy a decir más adelante lo que creo que tendría que ocurrir con el tema de los políticos, pero para empezar, los políticos creo que tienen que ser los facilitadores de la vida común, no los protagonistas de la vida común. Me parece que ocupan excesivos puestos y ocupan excesivamente los medios de comunicación y las revistas. Hay más cosas en el mundo. Hay médicos, hay enfermeras, hay educadores, hay todo el mundo cultural, hay una gran cantidad de gente que tendría que estar en los medios constantemente y, sin embargo, da la sensación de que el protagonismo de la vida política es un protagonismo de los políticos. Yo creo y les pido a los políticos de todo corazón que, por favor, se conviertan en facilitadores de la vida, y lo recogeré después, facilitadores de la vida de los ciudadanos para que cada uno pueda llevar adelante los planes de vida que tenga razones para valorar. Y el otro tema que es preocupante es el de que las gentes piensan que la democracia no satisface sus expectativas. La democracia es una forma de organización política y no otra cosa, no es una doctrina de salvación. A mí siempre me gusta recordar lo que decía una socióloga argentina, que tenían
problemas hace tiempo de elecciones en Argentina y decía, es que en mi país no buscamos un presidente, buscamos un salvador. Eso es un error. La democracia es una forma de organización política que no tiene que buscar salvadores que salven la vida de las gentes, porque hay que hacer una distinción muy clara entre lo que es, en el terreno de la ética, la justicia y la felicidad. La justicia y la felicidad. La felicidad tiene que ver con cada uno de nosotros y nuestros proyectos de vida feliz. Los proyectos de vida feliz los busca cada persona, no los da la política. La política no tiene que hacer felices a los ciudadanos. Si lo que estamos esperando de la democracia es que nos haga felices, siempre estaremos insatisfechos, porque la tarea de la política, incluso de la política democrática, no es dar la felicidad a los ciudadanos, sino poner las bases de justicia para que cada persona pueda llevar adelante los planes de vida que tenga razones para valorar. Cada persona se propone unos planes de vida, cada persona puede pensar en unos planes de vida que querría llevar adelante con otras personas también, en común con ellas, y cada persona es la que tiene que elegir sus planes de vida. Pero hay algunos que pueden elegir sus planes de vida y otros de ninguna manera porque no tienen medios para llevarlos adelante. Y ahí tiene pleno sentido el término que yo modestamente inventé, que lleva el nombre de aporofobia. La aporofobia es el desprecio al pobre, el relegar al pobre, el dejar de lado al pobre, cosa que en una sociedad democrática es un auténtico atentado contra la democracia y contra la dignidad de las personas humanas. No se puede despreciar a nadie, no se puede relegar a nadie. En ese sentido, el deber de la política, que es un deber valiosísimo, es de poner las bases de justicia para que todos puedan llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar. Que no sea que unos sí que podemos llevar adelante nuestros planes de vida porque podemos venir a la Naugran o porque podemos ser profesores o porque podemos ser médicos o porque podemos tener una vida afectiva y otros no puedan porque ni siquiera existen las bases mínimas. Esa es la tarea de la política, la de poner esas bases de justicia, y en ese sentido es en el que creo que los políticos tienen que ser los facilitadores. ¿Qué tipo de democracia habría que proponer para que sea una democracia auténtica? Yo voy a decir muy brevemente unos pocos elementos. El que quiera más información, tanto en para qué sirve realmente la ética, como en aporofobia, aparecen algunos trazos que creo que pueden ser de interés. A mi juicio, lo que tenemos que hacer en nuestras sociedades democráticas es darnos cuenta de que tienen tres dimensiones fundamentalmente. Y hay que ver cuáles son las dimensiones que están siendo más potenciadas y las que nos interesa más potenciar. Si queremos caracterizar la democracia, voy a dar la caracterización más clásica de todas. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hasta ahí creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo. La pregunta es, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Y eso no es ninguna tontería. Yo creo que hay tres maneras de entender quién es el pueblo que están hoy en día en juego en nuestras sociedades democráticas. Y me ha gustado caracterizarlas habitualmente como la dimensión agregativa, la dimensión emotiva y la dimensión comunicativa. La dimensión agregativa se entendería que el pueblo, y aquí me sirvo de un texto muy interesante de John Dewey que dice, se suele entender que la democracia tiene que ver con las mayorías, y John Dewey dice, la regla de las mayorías es tan estúpida como sus críticos le acusan de serlo, pero lo importante no es la regla de la mayoría, sino cómo se genera una mayoría. Ese es el gran tema, cómo se generan las mayorías. Y dice Dewey, las mayorías se pueden generar, y completo yo, por agregación de intereses, por manipulación de emociones o por comunicación entre los integrantes del pueblo.
Por agregación de intereses, en realidad, es lo que ha defendido la tradición liberal. La tradición liberal lo que ha ido defendiendo es que a la hora de formar las mayorías, a la hora de formar el pueblo, agregamos los intereses de las personas y por agregación de los intereses se forma la mayoría. Es una suma, en realidad, de intereses. Pero entonces el pueblo no lo constituye un grupo de personas relacionadas entre sí que quieren llevar adelante tareas comunes, sino unos individuos atomizados que votan, que un buen día llegan a porcentajes, a tantos por cientos, a negociaciones, a pactos, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero entonces el pueblo son individuos atomizados que agregan sus intereses, suman sus intereses, pero no tienen un vínculo entre ellos por el que quieren construir algo juntos. Yo no sé si me estoy explicando, pero es que me parece que es fundamental. No hay vinculación, en realidad, entre los individuos, no hay vinculación entre los grupos, no hay comunicación, sino lo que hay es suma de intereses, agregación de intereses. Y ya decía Rousseau que la voluntad general, que es la que legitimaba la democracia, la voluntad general no es lo mismo que la voluntad de todos. La voluntad de todos es la suma de las voluntades individuales y de ahí puede salir una mayoría, pero no porque todos estén buscando un bien común, sino porque ha salido una mayoría que es absolutamente contingente. En ese sentido, la agregación de intereses es mejor que una sociedad absolutamente dictatorial, pero no está constituyendo lo que sería un verdadero pueblo en el que las personas están relacionadas entre sí y buscan algo de una manera común. La segunda dimensión sería la dimensión emotiva, la manipulación de las emociones, el conseguir atraer a las gentes manipulando sus emociones. Esto daría para muchísimo y hoy en día es clave. Hoy en día es clave, lo ha sido siempre. La retórica ha sido clave en la política desde siempre, pero hay una retórica que trata de intentar comprender qué sienten las personas, qué piensan las personas, para poder llevarles un mensaje de tal manera que lo entiendan y lo puedan entender y lo puedan barruntar y lo puedan discutir. Y hay otra manera de entender la retórica. Yo siempre he dicho que hay una retórica buena y una retórica mala, como hay un colesterol bueno y un colesterol malo. La retórica buena es la que intenta ver qué puede pensar el público para tratar de hacerles llegar el mensaje. La retórica mala es la que trata de ver qué puede pensar el público para ganármelos, para manipular sus emociones y llevármelos hacia mi camino. El emotivismo hoy en día está totalmente en la calle y supongo que se habrán dado cuenta. La manipulación de emociones y además está totalmente estudiado. Si quieren, después en el diálogo podemos comentar más los elementos que constituirían un programa emotivista, pero la cuestión es que se trata de manipular emociones y son las emociones de lo que se supone que es el pueblo. Se supone que es el pueblo, pero no es el pueblo, porque justamente de lo que se trata es de hacer un esquema muy simple de amigo-enemigo, de tal manera que las gentes se pongan a favor de unos y en contra de otros. Se trata de escindir en el pueblo unos a favor y otros en contra. Y es la vieja historia de enfrentar a las personas y que se produzca una polarización. Todos los sociólogos del mundo están diciendo que en este momento nuestras sociedades están extremadamente polarizadas. Un enfrentamiento entre unos y otros extremadamente polarizados, de tal manera que se trata de derrotar al adversario, de ir uno en contra de otros y, como dicen algunos, la política sería entonces la guerra por otros medios. Evidentemente, eso no es un pueblo. Cuando unos están frente a otros y están polarizados, eso no es lo que se entiende por democracia como gobierno del pueblo, que tendría que ser el sujeto de la vida política. Esa emoción y esa politización
en lo que se basa es en una simplificación de la vida política y en un crear esquemas para que situemos los hechos dentro de unos esquemas muy fáciles que nos resulten muy bien manejables. Con lo cual, en realidad, se entiende que unos son pueblo y otros no son pueblo. Eso, a mi juicio, es una mala dimensión de la democracia. Y la tercera sería la democracia comunicativa. Evidentemente, como se habrán dado cuenta todos los presentes, siempre que alguien hace una enumeración de posibilidades, la que más le gusta es la última. Y, efectivamente, las anteriores le gustan menos. Yo sé que estas tres dimensiones están siempre presentes en sociedades democráticas. Siempre habrá una dimensión de agregación, siempre habrá una dimensión emotiva y siempre habrá una dimensión comunicativa. La cuestión es cuál queremos potenciar más. ¿Qué sería una democracia comunicativa? Sería aquella en la que las personas, y digo muy claramente la palabra personas y no individuos, las personas que saben que son personas en relación con otros, porque no somos individuos aislados que un día decidimos juntarnos, sino que somos personas en relación con otros. Cada uno de nosotros hemos llegado a reconocernos como personas porque nuestros padres nos han reconocido como personas, porque en la escuela nos han reconocido como personas, porque en el vecindario nos han reconocido como personas y hemos podido decir yo porque alguien nos ha dicho tú. Es una verdadera confusión ideológica la de tratar de decir que el individualismo es la base de la vida social. No es verdad. Somos personas en relación, somos personas en vínculo, relacionados unos con otros y nos reconocimos como personas porque otros nos reconocen como personas. Por lo tanto, el pueblo tendría que ser un conjunto de personas que se saben en relación, que se saben en vínculo y que saben que tienen que tener por lo menos unos cuantos proyectos comunes, lo que yo llamaría unos mínimos de justicia que tenemos que tratar de conseguir en conjunto. Porque si esos mínimos de justicia no existen, entonces no hay proyecto común y entonces no hay pueblo, sino masa de individuos que pueden funcionar más o menos emotivamente o agregativamente, pero no tienen ningún tipo de proyecto común. ¿Y cuál sería el proyecto común? Pues yo creo que es muy claro en una sociedad democrática cuál tendría que ser el proyecto común. Recuerdo que tiene que ser un proyecto de justicia y no de felicidad. La felicidad es personal. La vida buena es un proyecto personal. Uno tiene que decidir qué proyecto de vida buena quiere y comentarlo con sus personas queridas y con sus otros significativos para que le aconsejen y se aconsejen, porque la vida la hacemos intersubjetivamente, pero cada uno tiene que tener su proyecto de vida personal. Sin embargo, hay una dimensión que es la dimensión de justicia, que es la dimensión de la política y la dimensión de la ciudad. Y en ese sentido sí que tenemos que encontrar en cada uno de los países un mínimo de justicia en los que tenemos que estar de acuerdo, porque si no, no tenemos ningún proyecto común. ¿Y cuáles son esos mínimos de justicia? Pues podemos hablarlos, pero creo que de entrada es elemental que son los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, eso como mínimo. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? Todos los presentes lo saben. Libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, libertad de participación en la cosa pública. ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Por supuesto, el derecho a la vida, el derecho a un trabajo, el derecho a vacaciones, el derecho a una pensión, el derecho a sanidad, el derecho a atención sanitaria, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a todo ese conjunto de derechos que forman la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Y poco a poco vamos extendiendo y ganando otros derechos, como el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a... Y eso se va, el derecho al agua, el derecho a... Esos son derechos que se van ampliando y que son mínimos de justicia por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Yo hablé en un libro que se titulaba Ética mínima, lo digo siempre, en el año 86, y había gente que decía, claro, dice que es una ética mínima porque como estamos tan mal, por lo menos pues unos mínimos.
No, ética mínima quiere decir que no se puede caer por debajo de esos derechos sin caer en inhumanidad, porque son mínimos de justicia. Y esa es tarea de la política nacional y de la política internacional. Y esa es la manera de ir construyendo una sociedad en paz, porque la paz se construye desde la justicia. No se puede hablar de una sociedad en paz si no hay una justicia básica. Y en torno a esos proyectos de justicia tenemos que ir intentando debatir, ponernos de acuerdo, comunicarnos, porque no podemos caer por debajo de ellos. Pero no se puede llegar por mera agregación, ni menos por manipulación de emociones, nada más. Se tiene que llegar por comunicación, por compartir esos proyectos y por darnos cuenta de que tenemos que llevarlos adelante. Por acabar, solo quiero decir que la cuestión es qué ética está a la base de todo eso. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo en una ética que se llama la ética dialógica, la ética del diálogo, de unos autores alemanes, uno de los cuales falleció lamentablemente no hace mucho, Carlo Toapel, el otro es Jürgen Habermas, que les sonará a alguno de los presentes. Se trataría de una ética dialógica, pero yo entiendo que esa ética dialógica tiene que ser una ética del diálogo cordial. La clave del siglo XXI tiene que ser construir a través del diálogo. Se comentaba el premio Palabra famoso, a través del diálogo. Un diálogo en condiciones, por favor. Los diálogos tienen que ser en condiciones, no cualesquiera diálogos, que al final acaba siendo diálogos para besugos de aquellos tebeos de mi infancia, que no sé si algunos leyeron también, pero aquello del diálogo para besugos que decía, buenos días, buenas tardes, quería un papel de no sé qué, pues aquí tenemos solo papel de lija. Diálogos que no tenían... No, los diálogos tienen que ser una cosa muy seria. El diálogo tiene que intentar ser inteligible, tiene que intentar ser sincero, tiene que intentar ser verdadero y tiene que intentar ser justo. El diálogo no es cualquier cosa. Cuando la gente dice hay que hacer diálogos, no, los diálogos tienen que ser diálogos en que la gente se entienda, en que la gente busque lo justo y lo verdadero y que la gente sea sincera. Y lo digo en estos tiempos en que está de moda la historia de la posverdad, que me parece que podemos sacarlo, pero la posverdad, las llamadas fake news, qué tonta es la gente, ¿por qué dicen fake news si no dicen bulos? Es que es la palabra española de toda la vida. Es que, claro, la gente enseguida se emplea, no, diga bulo. Los bulos hay en los pueblos, hay en todas partes. Lo que pasa es que ahora van por las redes y entonces van mucho más deprisa y llegan mucho más lejos. Pero los bulos los ha habido hasta en los pueblos más pequeñitos, en que enseguida se hablaba la fulanita ha hecho, la fulanita tal, el otro. Y los bulos siempre son una mentira que se va extendiendo con intención de desacreditar a fulanita, de desacreditar a menganita, y ahora la gente dice, hay fake news. Por amor de Dios, bulos ha habido siempre, y siempre han buscado desacreditar, y siempre han buscado dañar. Hay que recuperar la sinceridad, hay que recuperar la verdad, con todas las complicaciones que eso pueda tener, y hay que establecer diálogos que tengan este tipo de características y desde ellos tratar de ver efectivamente quiénes están sufriendo más, quiénes lo están pasando peor y crear la riqueza suficiente, que hay que crearla, porque hay que crear riqueza para que pueda haber para todos. Y a mí me está preocupando muchísimo el paro y el desempleo que tenemos en nuestros países y que nos dicen que podría haber 1 millón y no sé cuántos, 1,5 millones de empleos que podrían ser ocupados en este momento si la gente tuviera competencia digital. ¿Por qué no pensamos de cara al futuro para preparar a nuestros jóvenes para que puedan tener esos puestos de trabajo? Y eso sería crear una riqueza que es poner la caña para que haya peces. ¿Por qué no estamos pensando en crear riqueza? ¿Por qué no estamos pensando en distribuirla de tal manera que todos puedan llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar? Yo creo que nos falta una cosa muy importante, nos falta racionalidad. Los seres humanos tenemos poca racionalidad, por mucho que digamos, pero nos falta corazón y nos falta compasión.
Por eso yo propongo que la clave de nuestro siglo XXI sea una razón cordial que lleve adelante diálogos veraces, sinceros, inteligibles, que esa es otra, y justos. Muchas gracias. Me enamoras cada vez que te escucho. Bueno, realmente, sin palabras, yo creo que siempre te habrán comentado muchas cosas tras una conferencia, pero yo que he tenido el lujo de escucharte en varias ocasiones, cada vez me enamora. Es algo que estaría continuamente a la escucha. La doctora de la Cortina ha accedido también ahora a poder establecer un diálogo, con lo cual hay una compañera que estaremos atentos e intentamos, por favor, como siempre, ser muy breves en las intervenciones. Si alguno de nosotros tenemos que irnos, porque es necesario, nos vamos con la máxima educación posible para no entorpecer la conversación que vamos a seguir manteniendo, ¿vale? Vamos levantando la mano, por favor. Intentaremos atender por sectores. Si quieres, Loreto, así vais. ¿Vale? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Para mí ha sido una bendición poder tener la oportunidad de escucharla. Una de las cosas que me interesó... Perdona, ¿podrías hablar un poco más alto? Que ya. Es que no Sí, sé si el micrófono no es muy bueno o estoy como una tapia, pero aquí hay algo que no funciona. Uno de los temas que me llamó mucho la atención, entre otros, es la falta de compasión o de empatía. ¿Cuál es el papel que usted cree que tiene la tecnología en las nuevas generaciones para deshumanizar a la gente y que tengan más contacto con un ordenador que entre ellos? ¿Cuál es el papel o la repercusión que la tecnología está teniendo en la falta de empatía y comunicación para poder tener una mejor democracia? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que las nuevas tecnologías, que por supuesto son una maravilla y siempre hay que aprovechar, todo lo que aporten las tecnologías es maravilloso, pero creo que están posibilitando la conectividad, pero no tanto la comunicación. Efectivamente, estamos conectados, todos estamos conectados y hay una hiperconectividad, pero la gran pregunta es si es lo mismo conectividad que comunicación. La comunicación tiene que ver con la escucha, efectivamente, con la escucha, con la atención cordial y con esa relación entre tú y yo, que por supuesto se puede tener por teléfono, no hace falta que sea presencial, pero es muy difícil que sea nada más mandándose un mensajito cortito, un no sé qué, no, hace falta el convivir, el compartir para que pueda haber verdadera comunicación. Y eso yo creo que las tecnologías no lo están explotando suficientemente. Gracias. Yo quería hacer solamente una pregunta. En su opinión, estamos viviendo... No se oye, Dios mío. En su opinión, en estos momentos que vivimos en nuestro país, un momento de gran profusión del derecho, sí, que vivimos un momento en una gran profusión del derecho y yo, desde mi punto de vista, una invasión por parte del derecho de la vida pública o de la vida política. En su opinión,
la separación de los diferentes poderes está bien establecida en nuestro país. ¿La separación entre los poderes está? Sí, la separación entre los distintos poderes está bien establecida en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me esperaba la pregunta hace rato, porque con las noticias que van llegando uno sabe que la pregunta tenía que salir. Yo creo que la separación de poderes hay que recuperarla y hay que mantenerla por encima de todo. Hay que recuperarla y hay que mantenerla por encima de todo. Lo contrario sería acabar con la sociedad democrática. Ya a Montesquieu hace bastantes años se le ocurrió, y lo dijo expresamente, y lo pueden leer todos los presentes, porque El espíritu de las leyes es un libro que está al alcance de todas las mentes. Aquí lo habrán leído todos, no es que estoy haciendo una recomendación del otro jueves, pero efectivamente la separación de poderes se ha incorporado, lo que sería la concepción de la democracia, y es uno de los grandes requisitos a la hora de medir la calidad democrática de un país. No puede ser que haya una confusión entre el poder político y el poder judicial, de ninguna manera, ni el poder legislativo, evidentemente, pero entre el poder político y el judicial no puede ser que haya una confusión entre los dos, una unión entre los dos. No, tienen que estar separados, tienen que ser independientes. No hay más remedio, porque si no, no estamos en una sociedad democrática, sino que estamos en una sociedad autocrática. Y eso es mal asunto. Yo lo que propongo, no he dicho la expresión, pero a mí me parece muy adecuada. Yo creo que deberíamos formar democracias liberal-sociales. No solo democracia liberal, sino democracia liberal-social. Liberal quiere decir libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia. Social, derechos económicos, sociales y culturales, evidentemente, porque estamos en estados sociales de derecho y eso tendría que ser la base de justicia por la que todos compartimos. Pero la separación de poderes es incuestionable. Eso tiene que estar ahí formando parte, porque si no, no hay sociedad democrática. Y entonces, claro, nosotros estamos diciendo que la clave que decían Rousseau y Habermas, y creo que tienen razón, es los destinatarios de las leyes, que somos nosotros, tenemos que ser de alguna manera sus autores, a través de representantes. Pero es que si no, nos arrebatan todo. Eso no puede ser. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por su intervención, que ha estado muy interesante. Mi cuestión es la siguiente. En temas de la democracia, con independencia de que en cada país pueda haber diferencias y matices, pero se basa en la democracia liberal en que los que gobiernan tienen que ser los que reciben más votos del conjunto de la población. Esa es una idea básica. Pero yo quería saber su opinión sobre algún movimiento o alguna opinión que va en contra de esa misma base, y estoy pensando en algo que he leído en algún sitio que viene básicamente de China, en el que se plantean que los gobernantes deben ser los más capaces, no los elegidos por una mayoría. Y quería saber su opinión sobre esa postura y los pros y contras que puede tener para el gobierno del pueblo. Gracias. Bueno, la idea de que los gobernantes tenían que ser los más capaces viene por lo menos de Platón, que yo recuerde, ¿no? Entonces Platón entendía que como... y decía una cosa muy bonita para nosotros, que tenían que ser los filósofos. ¿Os acordáis, no? Que los filósofos tenían que ser los gobernantes. ¿Por qué? Porque el filósofo es el que ha contemplado las ideas y, por lo tanto, como la idea directriz de todas es la idea de bien, pues obviamente es el que va a realizar el bien en el mundo. Yo creo que Platón, el pobre, estaba equivocadísimo. No creo en absoluto que los gobernantes tengan que ser ni los filósofos ni tampoco los más capaces, porque ¿qué quiere decir el más capaz en el terreno de la política?
Yo creo que tienen que tener unos requisitos básicos de competencia, eso sí. Hay que intentar, bueno, voy a empezar por otro sitio. A mi juicio, la base de una democracia es que haya una ciudadanía lúcida, madura e interesada. Porque la democracia, la ciudadanía es la que elige. La ciudadanía es la que elige. Entonces, si la ciudadanía, no digo tanto que sea muy participativa, que dicen algunos, alguien muy adecuadamente, las juventudes hilerianas serán muy participativas. O sea, que la gente participe mucho, no. Que la gente sea lúcida, madura, que participe, por supuesto, pero que tenga mucha vista. Creo que la política tiene que ser cosa de un pueblo lúcido, y un pueblo sabe qué es lo que se está jugando. Y si el pueblo es lúcido, ya intentará ver qué candidatos son candidatos más adecuados porque tienen una competencia y porque tienen un interés en el bien común. A mí me parece que el político tiene que tener dos características: interés en el bien común, realmente, y competencia. Que competencia no quiere decir que sea el primero de la clase, pero sí que sepa cómo manejar las cosas. Porque os diré una cosa que me parece que es contrarrevolucionaria. A mí a veces me da más miedo la incompetencia que la corrupción. La corrupción no me gusta nada. No, a ver si va a parecer que yo estoy a favor de la corrupción. No, por favor, no confundamos. Yo no estoy a favor de la corrupción, pero la incompetencia me puede. Entonces, claro, cuando las gentes empiezan a hacer mal las cosas, es que este señor no tenía que estar ahí, obviamente. Entonces, son dos cosas que la incompetencia es una forma de corrupción. No, y creo que en eso podríamos estar de acuerdo. Entonces, yo no pondría un examen para que la gente pasara el examen y elegir. No, porque puede haber una persona que tiene una nota de corte maravillosa y, sin embargo, es un peligro público. Eso también lo sabemos, ¿no? La verdad es que y entonces no tiene ningún interés. Sí. Sí, si me permite su matización, estoy completamente de acuerdo. Sí, no es que pensar que sea mejor el gobierno de los más competentes, sino que me parece un peligro que desde China o desde algunas democracias iliberales, con la excusa esa, puedan venir un peligro de socavar la democracia liberal, que es realmente la que sea la mejor. Con la excusa esa de que puede ser mejor otros sistemas de capacidad, pues estén intentando socavar la democracia liberal. Claro, y ese es el peligro que tal vez pueda... Si lo que se está refiriendo es al tema de la epistocracia, que proponen algunos autores, de que las gentes tengamos distintos votos, distinto número de votos, pues se está proponiendo el libro contra la democracia, justamente de Brennan, lo que propone es epistocracia. Los que tengan mayor formación, los que tengan mayor discurso, esos tienen que tener más votos que los que tienen menos formación, etcétera. A mí me parece que eso ni hablar. Eso me parece que es un error de bulto. Nada demuestra que los más listos de la clase sean los que tengan mayor vocación política. Creo que se puede estar de acuerdo en que alguien preocupado por el bien común lo puede hacer muy bien, pero sí que necesita también unas ciertas competencias, ¿no? Perdón. Doctora Cortina, muchas gracias por sus reflexiones. ¿Me escucha ahora? ¿Así? Sí. Muchas gracias por sus reflexiones. Quería, a propósito de la desafección respecto de los políticos o la política, quería resaltar lo que mucha gente piensa, es que tenemos los políticos que nos merecemos, y añaden, claro, como los políticos son fruto de la sociedad que tenemos, entonces... Vamos, me omito lo que sigue, ¿no? ¿Sería posible aplicar aquello que John Fitzgerald Kennedy dijo a sus conciudadanos? No penséis en lo que el país puede hacer por vosotros, sino lo que vosotros podéis hacer por el país. Quizá añadiendo, quizá siendo posible añadir,
además de votar en las elecciones, ¿no? Respecto a esa duda sobre la sociedad, doctora Cortina, ¿usted piensa que en España tenemos un problema con el sistema educativo? ¿O en las familias? ¿O en ambas cosas? ¿Es preciso poner más responsabilidad sobre los hombros de la gente? Y si fuera afirmativa la respuesta, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, la verdad es que no sé de dónde salen las preguntas y me resulta muy difícil contestar cuando no veo la cara de la persona que pregunta, pero bueno, si no lo he entendido bien, pues me lo dice. En primer lugar, claro, cuando la gente dice, tenemos los políticos que nos merecemos, bueno, es que somos muchos españoles y pues a lo mejor algunos se los merecen y a lo mejor otros no. Es que habría que ir viendo porque a mí este tipo de universalizaciones pues no me parece que son muy satisfactorias. A lo mejor algunos se los merecen, otros no. Yo no creo que esa sea la clave. No creo que los países se merezcan las cosas. Lo que sí creo es que hay que potenciar una ciudadanía que sea muy lúcida, muy madura, muy participativa y que a la hora de elegir, elija bien y piense bien las cosas. Eso sí que me parece que sería muy interesante. En segundo lugar, bueno, me parece muy bien la famosa frase, piensa tú lo que haces por los Estados Unidos. Sí, pero es que hay una cosa que se llama el Estado y otra cosa que se llama la sociedad civil. Esto viene de muy lejos. Y hay que hacer un reparto también de trabajos. Las gentes van a trabajar, hay médicos, hay enfermeras, hay profesores, hay talleres de coches, la gente tiene que hacer esas cosas todos los días y por eso elige unos representantes políticos. No nos equivoquemos. La cuestión es que no podemos estar todos todo el día mirando la tele para ver qué leyes se están elaborando, para tratar de ver cómo votamos las leyes. ¿Por qué elegimos representantes? Sencillamente porque tiene que haber personas que se ocupen de la enseñanza de la sanidad, del no sé qué, del no sé cuántos. Y entonces, a mí la famosa frase, ¿qué haces tú por los Estados Unidos o qué haces tú por España? Bueno, pues hay una serie de personas que están yendo a trabajar a esto, a trabajar a lo otro, que se están ocupando de su familia, que están preocupándose de no sé cuántos. No hay más remedio que nombrar a alguienes que traten de entender las cuestiones y llevar las cuestiones adelante. Es que eso es lo que me parece que es bueno de la democracia representativa. Yo estoy a favor de la democracia representativa porque creo que la gente se tiene que ocupar de todas esas otras cosas y tiene que elegir unos representantes que respondan de sus actos, a los que hay que pedir cuentas, a los que hay que pedir responsabilidades. Se les nombra y se les piden cuentas y se les piden responsabilidades, porque la ciudadanía puede hacer muchas cosas. Hay uno que es panadero, hay otro que... Es que, claro, la gente tiene que hacer todas esas cosas y eso es trabajar por España. No es nada más el meterse en la vida partidaria política. Entonces, la democracia representativa tiene esa gran ventaja. Dedíquense ustedes, piensen ustedes en las legislaciones, en las leyes, busquen. Hacer una ley es una cosa muy complicada, hay que estudiarse todas las legislaciones que hay para ver cómo hacemos la mejor. No podemos estar dedicándonos todos a eso, nos moriríamos de hambre. Es decir, que la democracia representativa tiene mucho sentido. Lo que pasa es que hay que pedir responsabilidades y valorar el trabajo de la gente. Y por eso creo que los políticos tienen que ser facilitadores, nada más. El trabajo de la sociedad lo está llevando toda esa gente que está atendiendo al enfermo, al paciente. Ese es el trabajo de la sociedad, no solamente el otro. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la... Aquí. por la conferencia que me ha dado un tono sobre todo lo de la separación de poderes, lo de la sociedad lúcida, madura y participativa,
me ha maravillado, como cacao maravillado. Pero bueno, lo que quiero decir, yo llevo 40 años desde que pues, yo soy médico, compañero de su hermano. 40 años intentando acceder a los medios de comunicación y jamás he podido, ni por email, ni por llamada telefónica, a ninguno. Entonces yo creo que hay una falsa democracia, una falsa participación de solo depositar el voto y ya está, no vale. O salir a la calle a decir una manifestación me parece bien, pero como miembro de la sociedad tendríamos que tener derecho a que se nos escuchara, no solo en la votación, con los votos, sino de alguna otra forma y sin tener que tener enchufes, siendo normal. Otra cosa, por ejemplo, la tecnología es muy, muy, muy útil. Yo siempre he vivido con la tecnología, pero hay mucho peligro con los Big Data, la inteligencia artificial, que yo creo que será lo que hundirá esta civilización, lo profetizo ahora, dentro de 100 años. Y si hay que volver al coche eléctrico, volvamos a los coches de caballos. Porque la sociedad sostenible, es muy bonito, los términos, la terminología nos delata, la comunicación nos delata. Yo veo sostenibilidad, ahora de repente el coche eléctrico, todo eléctrico, y bueno, ¿y de dónde sacamos tanta electricidad? Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Entonces, la primera cuestión era la de la participación, ¿era? Sí, porque no le dejan participar. Ah, sí, lo de la participación a través de los medios de comunicación. Bueno, efectivamente los medios de comunicación tienen que seleccionar y bueno, y ya saben que tienen toda una táctica también para seleccionar, es decir, les interesa seleccionar a determinadas personas con las que se crea una determinada imagen y luego la gente mira a esas personas y esas personas de alguna manera son prescriptores. Es decir, que ahí hay toda una historia que está muy bien estudiada. Yo creo que en ese caso sí que es verdad que lo que traen las redes sociales y lo que traen las plataformas actuales es la posibilidad de tener acceso a otras gentes y comunicar las cosas como antes no se podía. Ahora sí que es verdad que alguien puede ponerse su blog, su tweet, su Facebook e ir teniendo su grupo al que le va informando y si hay unas restricciones en los medios de comunicación también puede llegar a mucha gente y de hecho hay mucha gente que llega a infinidad de personas a través de esos otros medios. O sea que en ese sentido esos medios sí que facilitan lo que se ha venido a llamar el periodismo ciudadano y todas estas cosas porque se puede llegar perfectamente. El deseo de volver a los coches de caballos y a la pluma de ave, que efectivamente creo que escribir, ¿no? Pues creo que desde la invención de la imprenta muchos dirían, ¿y por qué la imprenta si es mucho mejor escribir con las plumas aquellas tan bonitas? Bueno, pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Siempre que ganamos algo, perdemos algo. Todo progreso quiere decir perdemos también algo. Por el camino, evidentemente. Y efectivamente era mucho más bonito la escritura esa con la pluma de ave que con la imprenta, pero claro, la difusión de la imprenta es impresionante. ¿Y qué pasa con los Big Data? Pues con los Big Data pasa que efectivamente hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos, porque se están creando todo ese tipo, una cantidad, una acumulación de datos, tenemos muchísimos datos, se van sacando de las distintas gentes y después ahora le aplicamos un algoritmo. Y con el algoritmo tomamos decisiones. Un algoritmo que han fabricado no sé quiénes que tampoco acaban de entender muy bien el algoritmo que han hecho, pero eso es así, no es que es divertido, es que es así. Entonces, encargamos el algoritmo y con el algoritmo se toman decisiones en muchas ocasiones sobre la vida de las personas. Claro, sobre si le damos o no un trabajo, sobre si le damos o no un préstamo, sobre si... Y es el algoritmo el que ha decidido. Por eso
se está trabajando en la fundación que yo dirijo este año, y el año pasado nos lo pasamos con el tema de la inteligencia artificial, todos los meses una charla sobre inteligencia artificial, porque el tema nos parece de la mayor importancia. Efectivamente, se toman decisiones y en la Unión Europea se está trabajando en una ética que a mí me parece muy importante, en la que uno de los grandes temas es la obligación de la trazabilidad. Cuando se hace un algoritmo, explicar cómo funciona, de dónde se ha sacado, cuáles son los sesgos que están al inicio, todo eso es muy importante. Y por eso se necesita una ciudadanía lúcida y madura, para reclamar si a mí me van a seleccionar en algún tipo de cosa aplicando en un algoritmo, explíqueme la trazabilidad. ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué sesgos ha puesto? ¿Cómo lo ha hecho? Esos derechos hay que ir reclamándolos. Por eso hay que estar muy atentos, porque, como decía Séneca, tenemos que ser los artífices de nuestra propia vida. No tenemos que dejar que otros nos la hagan. Pero claro, este mundo nuevo, que tiene grandes ventajas, pues también tiene grandes inconvenientes. Y por eso tenemos que estar muy despiertos y muy lúcidos para hacer nosotros la vida, porque creo que el gran paso de la Ilustración es el que decía Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. El ser humano es un fin en sí mismo y vale por sí mismo. Es autónomo, puede hacer su propia vida y no se le puede tratar como un esclavo y como un siervo. No se le puede tratar como si fuera heterónomo, porque tiene que ser el dueño de su propia vida. Pero para eso nosotros hemos de espabilar también y reclamar y decir, explíqueme el algoritmo, explíqueme lo otro, porque este mundo nuestro, de la economía, de los datos, etcétera, tiene que estar al servicio de los seres humanos que tienen dignidad y no un simple precio, y de la naturaleza, que es vulnerable. Bien, en contestación a esta persona que se ha identificado como médico decía que lejos de cualquier profesión, como ciudadano de esta sociedad, valga la redundancia, suelo comunicar mediante la prensa mis opiniones, mis criterios, y no tengo ningún inconveniente en llegar a la misma y no tengo enchufe alguno. O sea que acceder a la prensa es fácil. Simplemente existen los medios, sin más, como el correo electrónico. A partir de ahí, la prensa publica unas cosas, otras no. Bien, al margen de esto, mi pregunta era la siguiente. Usted ha hecho una fotografía actualizada de la sociedad española, de la democracia española, de la política española y de la afección del individuo hacia la política. Ya no más bien hacia la política, sino hacia los políticos. Y ello puede ser debido pues, a la falta, tal vez, de valores, de principios que estos políticos, bueno, pues llevan a cabo. Y, por supuesto, de la incompetencia que ustedes, de alguna manera, han hecho notar aquí con énfasis. Esa incompetencia sería posible que, de alguna manera, se redujera si las listas fueran abiertas, si se votara al individuo y no a un grupo con el cual puedes estar de acuerdo en uno o dos de sus componentes. Me gustaría escuchar su reflexión al efecto. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que el tema de las listas abiertas, que efectivamente sale continuamente, pues es muy importante, entre otras cosas porque quitaría la fuerza al aparato del partido. Evidentemente, las listas cerradas hacen que quien decide quiénes van en la lista son los del aparato del partido y entonces, como decía Alfonso Guerra con tanta gracia, el que se mueve no sale en la foto. Claro, es que creo que tenía toda la razón. Entonces, claro, si una persona quiere ser acogido en el grupo, pues supongo que tiene que demostrar su,
docilidad, o no sé cómo decirlo. Sí, yo creo que las listas abiertas serían un gran avance, no porque la gente supiéramos mejor, porque con tantas personas... Bueno, yo por una parte reduciría el número de políticos, eso sí, porque creo que hay muchísimos, pero si con menos tampoco conoceríamos a todos como para poder elegir, pero por lo menos se le quitaría fuerza al aparato. Creo que es una opción que hay que seguir contemplando. Muchísimas gracias, profesora. Dos cosas muy breves. En cuanto a las libertades, se ha hablado de la libertad de comunicación, de la libertad de prensa. Yo veo un problema en la libertad de prensa, que hay una serie de poderes económicos, sobre todo en la prensa escrita, que nos está haciendo a mucha gente tener que derivarnos a la prensa digital. Y por otro lado, en cuanto al diálogo, ha habido recientemente cientos de países reunidos en Madrid hablando, poniéndose muy de acuerdo en cuanto al diálogo sobre el futuro del planeta, el futuro ecológico del planeta, y resulta que al final todo aquello se convierte en agua de borrajas por culpa de los políticos que no llegan a ningún acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Estoy de acuerdo totalmente. En lo que se refiere a la ética de los medios de comunicación, realmente siempre se encuentran dos escollos, y es el de que información es poder e información es mercancía, que son dos escollos serios. Información es poder, información es mercancía. Claro, quien tiene un medio de información tiene un poder enorme, y entonces a los otros poderes también les interesa ese poder, pero además es mercancía, con lo cual económicamente, pues bueno, la cosa tiene sus repercusiones, y es verdad que ese es un riesgo enorme, porque, bueno, hay libertad de información, hay libertad de expresión, pero hay que saber que información es poder y que información es mercancía, y que ahí están los poderes económicos y los poderes políticos intentando entrar en los medios de comunicación, porque hoy por hoy siguen teniendo mucha fuerza, aunque es verdad que pues ellos mismos lamentan haber perdido fuerza, porque con todas las redes sociales, etcétera, hay gente que se va a las redes y ya no está mirando los otros medios. Y la segunda pregunta era la de... el diálogo, sí, el diálogo. El tema del diálogo es clave, porque efectivamente la gente dice, bueno, esto se arregla con diálogo. Bueno, vamos a hablar de qué es el diálogo y en qué condiciones el diálogo. Porque claro, si de entrada ya nos vamos a encontrar con que hay dos, que además son los que más poder tienen, que dicen que no juegan, pues muy bien, todos los demás pueden estar hablando todo el rato, pero no se va a conseguir mucho más. Las condiciones del diálogo son fundamentales. Las condiciones del diálogo son fundamentales. Y entonces esos diálogos mundiales que se celebran y que es todo tan interesante, pues hombre, si hay unos interlocutores que justamente son los más poderosos, que tampoco están muy interesados por el asunto, pues la verdad es que el diálogo, el pobre, se queda en agua de borrajas. Por eso hay que insistir siempre en decir, sí, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Muchas gracias por su conferencia, que ha sido magnífica. Y yo tengo una pregunta muy breve. Me gustaría entender qué les ha pasado a dos democracias mundiales que son evidentes, como Estados Unidos y Reino Unido, para ser capaces de elegir a unos gobernantes que en este momento están poniendo en riesgo la estabilidad mundial. Muchas gracias. Caramba, esa sí que es la pregunta del millón. Esa sí que es la pregunta del millón. Efectivamente, a mí me llama mucho la atención la preocupación que tienen todos los autores sobre democracia estadounidenses, que últimamente están los pobres bajísimos de moral, porque siempre están escribiendo desde 2016, no está tan claro que esto sea, ¿cómo nos ha pasado esto? ¿Cómo nos ha pasado? Claro, se lo preguntan porque creo que nos lo preguntamos todos, cómo un país como Estados Unidos pues ha elegido a una persona que verdaderamente es absolutamente extravagante, extemporánea, fuera de juego, y que no hace ningún juego con
con el proceder democrático, pero es que en Estados Unidos, en Reino Unido tampoco parece que se estén luciendo demasiado. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Yo no sabría responder, pero parece ser que lo interesante es analizar siempre las causas por las que la ciudadanía ha elegido una persona determinada. Por eso insisto hasta la pesadez en la ciudadanía lúcida y madura. Porque claro, si los ciudadanos eligen a determinadas personas, después no podemos decir, oiga, es que han elegido libremente, es que les han estado engañando, es que han funcionado con bulos, es que les han mentido, es que les han dicho que iban a conseguir esto, lo otro y lo demás allá. Claro, sí, les han dicho todo lo que les han dicho, pero uno se convence si se quiere dejar convencer, ¿eh? Al final uno se convence si se quiere dejar convencer. Entonces aquí jugamos todos los interlocutores y por eso los ciudadanos tenemos que ser muy lúcidos. La ventaja de los países que siguen siendo democráticos es que, por ejemplo, en Estados Unidos ahora Trump está sometido a un proceso de impeachment y eso en un país autocrático no pasa. Es decir, que hay gentes que dicen, ¿cómo hemos elegido a esta persona? Habría que destituirlo. Y eso en un país como China no pasaría. Allí a nadie se le ocurre decir, vamos a destituir al señor ese cuyo nombre me resulta muy difícil aprenderme. Entonces, claro, ahí también hay una diferencia, la ciudadanía tiene que, pero también es verdad que las sociedades democráticas de Solera tienen sus mecanismos y pueden defenderse, y lo otro pues es responsabilidad de los ciudadanos, que tendríamos que ser un poco más buscadores del bien común. Profesora, una pregunta breve. ¿Está ahí? La desafección de la ciudadanía, ¿qué tiene que ver con la globalización? O dicho de otro modo, si perdemos los empleos en las industrias en Europa porque van a otros países y generamos malestar, ¿qué pasa? ¿Que la gente empieza a votar cosas raras? No sé si se entiende la pregunta. Pues no sé si he acabado de entender la pregunta. Ha ligado la desafección con la globalización. ¿En qué sentido? La desafección por la democracia o por la política, sí, y la búsqueda de soluciones mágicas cuando la gente se siente abandonada por sus gobiernos porque pierden los empleos, etcétera, etcétera. Todo lo que está pasando con la globalización. Claro. Aparecen nuevos, pero se pierden sobre todo los industriales. Claro. Bueno, por eso a mí me parecía muy importante la desafección ante la democracia. Yo lo había resumido con la expresión diciendo que no ha satisfecho las expectativas, no satisface las expectativas de los ciudadanos y entonces eso produce desafección. La pregunta es, ¿qué esperamos de la democracia? Y yo creo que tenemos que esperar que ponga las bases de justicia para que cada quien pueda llevar adelante los planes de vida que tenga razones para valorar. Y en ese sentido es en el que creo que las personas que se dediquen a la vida política y también las que estamos en el mundo más o menos de la reflexión e intelectual, tendríamos que tener siempre una posición proactiva, es decir, tratando de ver qué futuro nos va a venir. La globalización parece que sea como la primavera. La globalización ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Pero se podía prever. ¿Por qué estamos pensando siempre en tonterías y no estamos pensando en un mundo que nos va a venir y que es previsible? Que es previsible. Las claves de la globalización estaban puestas. La clave es justamente la tecnología informática. La tecnología informática estaba progresando de tal manera que se sabía que íbamos a hacer una aldea global. Eso se podía saber. Y ahí es donde me parece que tendríamos que estar pensando en qué puestos de trabajo habrá en ese nuevo mundo. ¿Para qué? ¿Cómo hay que preparar a la gente para ese nuevo mundo? Cuando digo eso no digo que formemos a todo el mundo nada más en tecnologías digitales. Creo que las humanidades son fundamentales. Pero
¿qué puestos de trabajo van a hacer falta? Uno de los grandes temas en la inteligencia artificial es el del problema del mercado laboral. Evidentemente, los sistemas inteligentes y los robots van a sustituir a muchas gentes que hacen trabajos monótonos, porque para eso los robots son fantásticos y además no se cansan. Los puedes tener tiempo y tiempo y ellos van haciendo y eso va sustituyendo gente. Y de hecho ya está pasando. Cuando llamas a una institución, a un comercio, si quiere no sé qué, pulse 5, si quiere no sé qué, nunca ves a un ser humano detrás de una mesita que te informa, con el que puedes comunicarte y puedes intercambiar. Se le ha sustituido, pero esa persona se ha quedado sin trabajo. Un montón de personas se han ido quedando sin trabajo. ¿Por qué no estamos pensando en eso? ¿Por qué no hemos estado pensando en eso cuando podíamos saber que iba a venir? Porque no ha sido que de pronto ha aparecido una cosa rara. A mí me parece que el gran error del mundo de la política y del mundo de los intelectuales y el mundo es esa falta de mirada de futuro. Ese siempre estar hablando de nuestras cosas pequeñitas, que si tú, que si yo, que si ahora fulanito es el que ha ascendido y el otro es el que... Pero si ese no es el problema, el problema es qué va a pasar de toda esta gente joven que se van a encontrar en un mundo que podíamos prever de alguna manera, no perfectamente, pero sí de algún modo podíamos darnos cuenta de que la digitalización iba a funcionar de una manera impresionante y ahora sigue habiendo una brecha digital que no hay modo, no hay gente preparada. Es que me lo oigo en todas las charlas de este tipo, es que no hay gente preparada. Hemos perdido 80.000 puestos de trabajo y efectivamente los chicos por ahí diciendo ¿y yo dónde me voy? Afortunadamente cada vez son más capaces de marcharse a cualquier sitio y no dolerles prenda en ir por aquí y por allá, pero ¿por qué no estamos pensando en todo eso? A mí me parece que nuestro gran mal es estar pensando en nuestras cositas pequeñitas y no tener ninguna mirada y preocupación por el futuro, porque la globalización no ha caído de pronto. Vale, la última intervención, ¿vale? Porque si no también... Hola, buenas tardes, señora Cortina. Me ha gustado mucho su conferencia. Y yo le quería preguntar sobre todo, ya que hemos hablado de diálogo, y como tenemos en España un problema importante como el catalán, ¿usted ve que gracias al diálogo se puede llegar a alguna conclusión importante entre los gobiernos, en este caso catalán y del central? Y por otro lado, hablando de la porofobia, el problema de la inmigración que hay ahora en Europa, ¿usted no lo asocia también un poco al odio al inmigrante cuando parece que nos van a quitar el puesto de trabajo a mucha gente española o italiana o griega, etcétera? Y al refugiado, que hemos visto también todo lo que ha habido cuando el problema de la guerra de Siria, no sé, yo veo allí una especie de como relación, ¿no?, con respecto a esto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Empiezo por la porofobia, que me resulta más fácil porque me la sé. Es decir, que efectivamente la palabra porofobia, que tiene más de 20 años, por lo menos en los papeles, pues a mí se me ocurrió por eso, porque veía que cuando llegaban los extranjeros, que se supone que producen xenofobia, los extranjeros que son inmigrantes pobres y refugiados políticos, pues producen rechazo, mientras que los extranjeros que vienen de turistas, pues no producen ningún rechazo. Con lo cual uno se empieza a preguntar si lo que hay es xenofobia, es decir, odio al extranjero, u otra cosa. Y entonces por eso busqué en mi diccionario de griego la palabra pobre y la palabra es aporos. Y entonces construí la palabra aporofobia y la fui lanzando y en 2017 la Real Academia la incluyó en el Diccionario de la Lengua Española. Efectivamente, yo creo que el problema de los refugiados y los inmigrantes es un problema que no estamos resolviendo y que hay que resolver, porque es una obligación de elemental justicia, es de mínimos
es de mínimos, no es pedir grandes cosas. Cuando se está perdiendo la vida una serie de gente que se tienen que marchar porque sus países no se ha sabido arreglar la situación, porque ellos lo que querrían es quedarse allí, evidentemente, a ver quién quiere marcharse de su casa. ¿Pero por qué se van? Porque no se puede vivir allí, porque no han sido capaces esos grandes gobiernos que tenemos de resolver unos problemas que son problemas letales para la gente. Y entonces se vienen y los dejamos que se mueran en el Mediterráneo o los metemos en un CIES. No hemos resuelto el tema, ni en Europa ni en los demás países, y es un problema que hay que resolver de primera necesidad. Una sociedad democrática no debe permitirse hacer esas dejaciones y de excluir a las personas que están sufriendo más y que están en peor situación. No se puede dejar así a los vulnerables. Totalmente de acuerdo, es un problema de aporofobia, de creemos que no nos traen nada interesante más que problemas, oye, pues nada, otra cosa. No, eso es verdaderamente terrible. Aparte de que traen muchas cosas, nos traen juventud, nos traen posibilidades, pero no voy a estar en ese plan negociador, ¿no? Sino que son vidas que merecen la pena y que hemos dejado verdaderamente olvidadas. El otro tema, yo vuelvo al tema de los diálogos siempre son interesantes en condiciones. Vengo trabajando en ética dialógica desde hace muchos años porque es la que más me ha convencido. La ética dialógica tiene todo un tratamiento filosófico que no les voy a hacer la faena de contarles a estas horas, evidentemente, pero efectivamente tiene una carga filosófica muy fuerte, etcétera, y entonces no es nada de decir, no, es que hay que dialogar, que es lo que dice la gente, bueno, hay que dialogar en condiciones. Y efectivamente, si hay alguienes que ya tienen claro que piden una cosa determinada y no van a cambiar, y los otros esa cosa no la pueden dar, pues se me hace muy difícil que se haga un diálogo. Pero, bueno, las gentes son ingeniosas y a lo mejor llegan a algo.